Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Eu quero nesta tarde Yo quiero en esta tarde trazer a palavra de Deus para o teu coração. traer la palabra de Dios para tu corazón. E eu quero falar sobre um tema muito delicado. Yo quiero hablar sobre un tema muy delicado. Quero que você entenda isso com amor. Quiero que usted entienda esto con amor. O que me motiva Lo que me motiva a trazer esta mensagem a traer este mensaje é uma preocupação sincera, es una preocupación sincera, verdadeira, verdadera, com a sua vida, por su vida, para que você não esteja caindo no engano para que usted no esté cayendo en un engaño, e entristecendo a Deus, entristeciendo a Dios e por final caia em condenação. y en consecuencia caer en condenación. Eu quero falar hoje sobre idolatria. Yo quiero hablar hoy sobre idolatría. A palavra de Deus nos orienta a fugirmos da idolatria. La palabra de Dios nos orienta a que huyamos de la idolatría. O que é a idolatria? ¿Qué es la idolatría? A idolatria é um ato de prestar adoração, La idolatría es el acto de rendir adoración, louvor, veneración, alabanza, louvor, objeto de fé ou culto. alabanza, objeto de fe o culto. Existem vários tipos de idolatria. Hay varios tipos de idolatría. Por exemplo, existem pessoas que podem estar idolatrando o dinheiro que têm. Por ejemplo, existen personas que pueden estar idolatrando al dinero que tienen. Existem pessoas que estão talvez idolatrando a família. Existen personas que tal vez están idolatrando a la familia. Outros idolatram o seu trabalho. Otros idolatran su trabajo. Há outros que idolatram o corpo, Otros que idolatran el cuerpo, a casa, la casa, o carro, el carro, uma formação acadêmica. una formación académica. Enfim, a pessoa pode estar idolatrando coisas, En fin, la persona puede estar idolatrando cosas, dando o devido lugar que é de Deus dando el lugar que es de Dios para outras coisas, para otras cosas, colocando a sua fé, poniendo su fe a sua esperança y su esperanza e a sua segurança y su aseguranza em coisas deste mundo en cosas de este mundo, que são passageiras. que son pasajeras. E isso acaba se tornando uma idolatria. Y esto termina por ser idolatría. Existem muitas formas de idolatria Existen muchas formas de idolatría e muitos níveis diferentes de idolatria. y muchos niveles diferentes de idolatría. Mas nessa noite eu quero falar sobre uma idolatria específica que a Bíblia fala muito. Mas esta noche yo quiero hablar de una idolatría específica que la Biblia habla mucho. Eu preciso me guiar pela palavra de Deus Yo necesito guiarme con la palabra de Dios para orientar você acerca da idolatria. para orientarlo acerca de la idolatría. Na ciência, o que define o que é verdade ou mentira é o experimento. En la ciencia lo que define qué es verdad y qué es mentira es el experimento. Isto é, a experiência feita em laboratório. Esto es el experimento es lo que afecta en el laboratorio. Mas na teologia, o que define o que é verdade ou mentira é a palavra de Deus, é a Bíblia. Más en la teología lo que define qué es verdad o qué es mentira es la palabra de Dios. Não o que você pensa ou o que eu penso. No lo que usted piensa o lo que yo pienso. A Bíblia é um instrumento da verdade teológica. La Biblia es un instrumento de la verdad teológica. Em outras palavras, a Bíblia é o livro que Deus deixou, En otras palabras, la Biblia es el libro que Dios dejó, trazendo os ensinamentos de Deus, trayendo las enseñanzas de Dios, as doutrinas que vêm de Deus, las doctrinas que vienen de Dios, revelando a verdade e o amor de Deus. revelando la verdad y el amor de Dios. Então eu preciso usar a palavra de Deus Entonces yo necesito usar la palabra de Dios para definir o que é idolatria para definir lo que es idolatría e como Deus vê a idolatria. y cómo Dios ve la idolatría.
Eu quero convidar você nesse momento Yo quiero decirle a usted en este momento que não tem religião, que no tiene religión, que é espírita que es espiritual ou católico, o que es católico ou seja de qualquer uma outra religião. o es de cualquier otra religión. Eu te convido a abrir a Bíblia conosco. Yo le invito a abrir la Biblia con nosotros. Se você tem a Bíblia em sua casa, Si usted tiene una Biblia en su casa, você é amigo católico, usted es un amigo católico, pegue a sua Bíblia, tome sua Bíblia traiga su Biblia e verifique comigo os textos. y verifique conmigo los textos. Vamos deixar o texto falar nesta noite. Vamos a dejar los textos hablar en esta noche. Primeiro ponto que eu quero falar. Primer punto que yo quiero hablar. Deus abomina toda a adoração a imagens e esculturas. Dios aborrece todo culto a imágenes y esculturas. Deus abomina toda adoração às imagens e esculturas. Dios abomina toda adoración a las imágenes y culturas. Eu quero ler o primeiro texto que Eu- está no livro de Êxodo, Yo quiero leer el primer texto que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, capítulo 20, do versículo 3 versículo 3 até o versículo 5. hasta el versículo 5. Quando Deus deu os 10 testamentos, os 10 mandamentos, quando Deus deu os 10 mandamentos Cuando Dios dio los 10 mandamientos. para o seu povo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Veja o que o texto diz. Vea lo que el texto dice. Não farás para ti No harás para ti imagem de escultura, imagen de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ni semejanza alguna que está arriba en los cielos, e nem embaixo da terra. ni debajo de la tierra. Não adorarás, No adorarás, nem lhes darás culto, ni les darás culto, porque eu sou o Senhor. porque yo soy el Señor. Não existe um outro Deus. No existe otro Dios. Deus não aceita que o homem faça para si imagens de esculturas. Dios no acepta que haga para sí imágenes y esculturas. O texto é claro. El texto es claro. O segundo texto que eu quero ler também fica em Êxodo, Segundo texto que yo quiero leer, que también está en Éxodo, capítulo 23, versículo de número 24. capítulo 23, versículo número 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Aqui o texto bíblico orienta Aquí el texto bíblico dice a quebrar de todo, a quebrar totalmente as estátuas. que quebremos totalmente las estatuas. Veja o quão forte Deus fala nesta passagem. Vea qué fuerte Dios habla en este pasaje. Deus manda quebrar. Dios manda quebrar. Deus não aceita. Dios no acepta. Deus não tolera. Dios no tolera. Deus não permite em hipótese alguma. Dios no permite Em hipótese alguma, Em de maneira nenhuma, de ninguna manera que o seu povo que su pueblo tenha imagens. tenga imágenes. Deus é espírito Dios es espíritu e ele quer ser adorado em espírito e em verdade. y Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Eu quero ler o terceiro texto em Êxodo, Yo quiero leer el tercer texto en Éxodo, capítulo 34, versículo 17. capítulo 34, versículo 17. No te harás dioses de fundición. Não terás, não farás para ti No te harás, no harás para ti deuses fundidos, dioses fundidos, deuses feitos por mãos humanas, dioses hechos por manos humanas, Deus criado a partir da criação, un Dios creado a partir de la creación. isto é, a partir do ser humano. Esto es a partir del ser humano. Mas o Deus verdadeiro e único Mas el Dios verdadero y único é o Deus que criou todas as coisas. es el Dios que creó todas las cosas. Eu quero ler agora em Isaías, Yo quiero leer ahora en Isaías, capítulo 44,
capítulo 44, do versículo 9 até o versículo 20. del versículo 9 hasta el versículo 20. Nós vamos lendo e analisando alguns pontos. Nosotros vamos a ir leyendo y analizando algunos puntos. Pode empezar. Isaías 44, 9 ao 20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, por parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Aqui. Hasta ahí. Já vamos ler lo restante. Vamos a leer lo Lo restante. restante. Mire o que se passou hasta agora. Mire lo que pasó hasta ahora. O homem com sua mão, o homem com as suas mãos, El hombre con sus manos, ele pega e corta um pedaço de madeira él pega y corta un pedazo de madera e ele faz um ídolo, y él hace un ídolo, faz uma imagem. hace una imagen. Ele trabalha com os instrumentos Él trabaja con los instrumentos e ele se cansa y él se cansa e ele conclui aquela obra. y él concluye aquella obra. Da mesma forma, o outro trabalha com ferro, Tal vez de una forma u otra trabaja con fuego, ferro con fierro, e também faz um ídolo, uma imagem, y también hace un ídolo, una imagen, e faz o modelo, un falso modelo, hace um modelo, hace un modelo, trabalha nele trabaja en él e termina sua obra. y termina su obra. E depois a metade da madeira que sobrou, Y después el metal de madera que sobró, ele pega e se esquenta, él faz fogo hace fuego para se acalentar, para calentarse, para comer, para comer, se alimentar. para alimentarse. Veja o que se passa. Vea lo que pasa. Ele usa o mesmo material Él usa el mismo material para se alimentar, para fazer fogo. para alimentarse, para hacer fuego, E o restante do material, ele fez um ídolo, uma imagem. y el resto del material lo hace un ídolo, una imagen. É a mesma madeira Es la misma madera que veio da mesma árvore. que viene del mismo árbol, Que poder tem aquela madeira? que podría... Que poder? ¿Qué poder tiene esa madera? Vamos seguir lendo agora do versículo 18 em diante. Vamos a leer ahora del versículo 18 en adelante. No saben ni entienden por qué cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto queme en fuego y sobre sus brasas cocí pan.
Asé carne y la comí. ¿Haré el resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Hasta o 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? O homem está como cego. El hombre está como ciego. Ele não consegue perceber Él no consigue entender que aquilo é um pedaço de madeira. que aquello es un pedazo de madera. A metade ele faz alimento, La mitad lo hace alimento, ele faz pão, comida, hace pan, comida, e da outra metade ele fez um ídolo de madeira. y la otra mitad hace un ídolo de madera. Com a metade ele usou para encher o seu estômago. La mitad es para las necesidades del estómago. Com a outra metade ele dobra seus joelhos, suas rodeias. Con la otra mitad él dobla sus rodillas. E ali ele presta adoração Y ahí él hace adoración. e diz: Tu és meu Deus. Y dice, tú eres mi Dios. Aquele restante da madeira. Y aquel restante de madera. A Bíblia chama isso de um homem cego. La Biblia le llama a esto un hombre ciego. Nada sabe, nada entende. Nada sabe, nada entiende. Mas Deus é um Deus de amor, Mas Dios es un Dios de amor, que deixou a sua palavra que dejó su palabra para abrir os nossos olhos. para abrir nuestros ojos. Eu sei que a tradição humana muitas vezes é muito forte. Yo sé que la tradición humana muchas veces es muy fuerte. Às vezes a pessoa vem de uma religião A veces la persona viene de una religión porque aprendeu com a mãe porque aprendió con la mamá e sua mãe aprendeu com a sua avó y su mamá aprendió con la abuela e assim sucessivamente. y así sucesivamente. E muitas vezes é difícil Y muchas veces es difícil a pessoa abrir mão, deixar de lado que la persona deje ir, dejar a un lado e abandone y abandone uma prática que ela tem desde pequena, una práctica que ella tiene desde pequeña, desde ninho. desde niña. Mas a Bíblia Mas la Biblia abre os nossos olhos abre nuestros ojos e nos ensina a verdade. y nos enseña la verdad. Conhecereis a verdade Conoceréis la verdad e a verdade vos libertará. y la verdad os libertará. A verdade nos liberta e nos confronta. La verdad nos liberta y nos confronta. Mas este confronto nos traz vida. Mas ese enfrentamiento, ese confronto nos trae vida. Quando nós nos humilhamos Cuando nosotros nos humillamos diante do texto, da palavra de Deus, conforme el texto, delante del texto, en la palabra de Dios. na palavra de Deus. Eu quero ler agora um texto que está em Isaías, Yo quiero leer ahora un texto que está en Isaías, capítulo 45, versículo 20. capítulo 45, versículo 20. Isaías 45, Isaías 45, 20. 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. O texto está falando aqueles que seguem em procissão, El texto está hablando a aquellos que siguen en procesión, aqueles que seguem reverenciando, aquellos que siguen reverenciando, trazendo muitas vezes nas costas, trayendo muchas veces nas costas, arriba en la de si, espalda, segurando um Deus, según un Dios, segurando, o cargando un Dios feito de madeira, hecho de e madera rogando a Ele. y rogando a Él. Mas é um Deus que não pode salvar, Mas es un Dios que no puede salvar, porque é um Deus que você está carregando. porque es un Dios que usted está cargando. Mas o Deus verdadeiro, Mas el Dios o verdadero, Deus da Bíblia, el Dios de la Biblia, ninguém carrega Ele. nadie lo carga. Na verdade, é Ele que nos segura em suas mãos. La verdad es que É Ele que nos firma em suas mãos. Él es quien nos afirma en sus manos. É Ele quem cuida de nós. Él es el que cuida de nosotros. É Ele que nos levanta quando estamos caídos. Él es el que nos levanta cuando estamos caídos. Não é um Deus que eu preciso segurá-lo. No es un Dios que yo necesito asegurarlo. Eu quero ler agora também Yo quiero leer ahora también Isaías 46, Isaías 46, versículos 5 ao 7.
versículos 5 al 7. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pasan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está. Y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Deus feito por mãos humanas, Un Dios hecho por manos humanas, Deus feito de fundição, un Dios hecho de fundición. acontece o que está escrito aqui. Acontece lo que está escrito aquí. Não se move, No se mueve, nenhuma resposta dá, ni una respuesta da, nem livra ninguém da sua tribulação. y no libra a nadie de su tribulación. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Mas la Biblia dice que nuestro Dios, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, é Ele que nos livra nos momentos de angústia. Él es quien nos libra de los momentos de angustia. Ele é socorro bem presente Él es el socorro bien presente nos momentos de tribulação da nossa vida. en los momentos de tribulación de nuestra vida. Deus está conosco. Dios está con nosotros. É Ele que nos livra. Él es el que nos libra. Eu quero ler em Jeremias, Yo quiero leer en Jeremías, capítulo 10, capítulo 10, versículos 14 e versículo 15. versículos 14 y versículo 15. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No momento do castigo, no momento do juízo de Deus, En el momento del castigo, en el momento del juicio de Dios, toda impiedade vai perecer. toda impiedad va Vai vir a perecer. a perecer, Vai va a morir. perecer. Por quê? Porque é uma obra de mentira. ¿Por qué? Porque es una obra de mentira. Foi o que o texto disse, mentira é. Porque el texto dice mentira es E não há espírito nela. y no hay espíritu en ella. Quero ler agora em Jeremias, Quiero leer ahora en Jeremías, capítulo 10, capítulo 10, versículo 3 ao 5. versículo 3 Ao al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adoran, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Não fazem mal, No hacen mal, não fazem bem. no hacen bien. A Bíblia está dizendo o quê? Em outras palavras, quer dizer que não há vida alguma. La Biblia está diciendo, en otras palabras, que no hay vida alguna. São simplesmente objetos Son simplemente objetos. feitos de ferro, Objetos de fierro, ou madeira, o madera, ou cerâmica, o ou cerámica, barro, o barro, seja o que for. sea lo que sea. É simplesmente um objeto sem vida. Simplemente es un objeto sin vida. Salmo 115, Salmo 115, versículo 3 ao versículo 8. versículo 3 al versículo 8. Escute bem o que a palavra de Deus fala. Escuche bien lo que la palabra de Dios habla. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Tem tudo, Tienen todo, só não tem vida. solo no tienen vida. Tem pés, Tienen pies, mas não caminham. mas no caminan. Tem mãos, Tienen manos, mas não tocam, não apalpam. mas no tocan, no palpan. Não podem te abraçar na hora da dor. No pueden abrazar
na hora da dor. en la hora del dolor. Com sus pés, eles não podem caminhar. Con sus pies ellos no pueden caminar. Logo, não podem ir na tua direção nos Luego, momentos difíceis. No pueden ir Em tua direção. en tu dirección en los momentos difíciles. Tem olhos, Tienen ojos, mas não enxergam. mas no, Não miram. no ven. Não veem as tuas lágrimas. No ven tus lágrimas. Tem ouvidos, Tienen oídos, mas não escutam as tuas orações. mas no escuchan tus oraciones. Por quê? ¿Por qué? Porque não há vida neles. Porque no hay vida en ellos. Não há vida alguma. No hay vida alguna. Tem cheiro, tem nariz, Tienen nariz, mas não sentem cheiro. mas no huelen. Exatamente, não. No. Enfim, som algum sai da sua garganta. En fin, Sonido nenhum sai da sua garganta. no tienen voz, no, nada sale de su garganta. Não tem nada para te dizer. No tienen nada para decir. Não tem nada para falar para você. No tienen nada para hablar para usted. Bem diferente do nosso Deus, Bien diferente de nuestro Dios, que fala, que habla, que te ama, que te ama, que tem poder para escutar as tuas orações. que tiene poder para escuchar tus oraciones. Veja o que diz o final do versículo. Ve lo que dice al final del versículo. Tornem-se semelhantes a eles Todos los semejantes a ellos, os que os fazem e todos os que neles confiam. los que los hacen y todos los que en ellos confían. A Bíblia está dizendo La Biblia está diciendo que aqueles que fabricam, que constroem que aquellos que fabrican, que construyen estes ídolos, essas imagens, estos ídolos, estas imágenes, essas esculturas, estas esculturas, tornem-se semelhante às esculturas. todas son semejantes a esas esculturas. Tornem-se. Se vuelven semejantes a esas esculturas. E aqueles que confiam nessas imagens Y aquellos que confían en esas imágenes se tornem iguais a elas. se convierten iguales a ellos. Elas não têm vida. Ellos no tienen vida. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. Es la palabra de Dios quien dice eso, no yo. A Bíblia diz isso para que você e eu venhamos abrir os nossos olhos. La Biblia nos dice eso, la palabra de Dios nos dice eso para que nosotros podamos abrir nuestros ojos E fugir do engano, y huir del engaño, fugir da idolatria. huir de la idolatría. Eu quero falar um outro ponto muito importante. Yo quiero hablar otro punto muy importante. Cristo Jesus é o único Salvador e intercessor. Cristo Jesús es el único Salvador e intercesor. Ele é o único que pode salvar o ser humano Él es el único que puede salvar al ser humano dos seus pecados, de sus pecados, trazendo ele de volta à comunhão com Deus. trayendo Él de vuelta a la comunión con Dios. Mas ele também é intercessor, Jesus. Mas Él también es intercesor. Intercessor é aquele que fica entre Deus e os homens. Intercesor en aquel que Se queda. se queda entre Dios y los hombres. Intercede a Deus Intercede a Dios em nosso favor. a nuestro favor. Jesus Cristo é o nosso intercessor Jesucristo es nuestro intercesor e Salvador. y Salvador. Eu quero ler em João capítulo 14, versículo 6. Yo quiero leer en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguém Nadie vem ao Pai, viene al Padre se chega até a presença do Pai, ni llega a la presencia del Padre se não for por meio de Jesus Cristo. si no fuera por medio de Jesucristo. Ele é o único acesso, Él es el único acceso, a única forma de chegar a Deus Pai. la única forma de llegar a Dios Padre. Vamos ler em Atos, Vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 12. capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. E em nenhum outro há salvação. No en él, solo hay, no en ningún otro hay salvación. Não existe um outro nome No existe otro nombre que possa salvar o homem que pueda salvar al hombre debaixo do céu. debajo del cielo, Somente o nome de Jesus. solamente el nombre de Jesús. Nem os homens
da igreja do primeiro século, os servos de Deus, ni los hombres de la primera iglesia, siervos de Dios, nem os apóstolos, ni los apóstoles, nem os irmãos de Jesus, ni los hermanos de Jesús, nem Tiago, Pedro, João, Santiago, Pedro, Juan, Paulo, Pablo, Maria. María. Não existe nome No existe un nombre que possa salvar, que pueda salvar, que possa interceder. que pueda interceder. Somente o nome de Jesus Cristo. Solamente el nombre de O Jesucristo. texto é claro. El texto es claro. Vamos ler em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figuras de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Está bem, até aí. Agora ele comparece diante de Deus, Ahora comparece delante de Dios, a nosso favor. a nuestro favor. Ele intercede por nós. Él intercede por nosotros. Esse é o nosso Senhor Jesus, Ese es nuestro Señor Jesús, Todo-Poderoso, todopoderoso, Salvador e intercessor. Salvador e intercesor. Quero ler agora em Romanos capítulo 8, versículo 34. Quiero leer ahora Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. É Ele quem também intercede por nós. Él es quien también intercede por nosotros. Cristo é o nosso intercessor. Não há um outro homem, não há uma outra mulher. Cristo es nuestro intercesor, no hay otro hombre, no hay otra mujer. Hebreus capítulo 7, versículo 25, vamos ler. Hebreos capítulo 7, versículo 25, vamos a leer. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ele pode salvar perfeitamente. Él puede salvar perfectamente. Ele é Salvador, Él es Salvador, vivendo para interceder por eles. viviendo para interceder por ellos. Ele é intercessor também. Él es intercesor también. E eu quero ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Yo quiero leer 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Um só Deus Un solo Dios e um só mediador y un solo mediador entre Deus entre Dios e os homens, y los hombres, Jesus Cristo. Jesucristo. Ele é o intercessor. Él es el intercesor. Ele é o intermediador. Él es el intermediador. Não existe uma outra pessoa No existe ninguna otra persona a qual você deva fazer orações la cual usted tiene que hacer o debería de hacer oraciones ou pode fazer orações. o puede hacer oraciones. Não existe outra No pessoa existe otra persona que você possa que você possa fazer petições. que usted puede hacerle peticiones. Não existe, somente Jesus Cristo. No existe, solamente Jesucristo. Só Ele tem poder para interceder diante do Pai. Solo Él tiene el poder para interceder delante del Padre. Porque somente Ele morreu na cruz. Porque solamente Él murió en la cruz. E Ele conquistou o seu povo Y Él conquistó su pueblo com o seu sangue derramado. con su sangre derramada. Por isso que Ele tem poder e autoridade Por eso es que Él tiene poder y autoridad para interceder pelos homens diante do Pai. para interceder por los hombres delante de Dios. Eu quero falar agora sobre um outro ponto. Yo quiero hablar ahora sobre otro punto. A Bíblia nos orienta a ficarmos longe da idolatria, La Biblia nos orienta a nos quedarmos lejos. a que nosotros estemos lejos, nos mantengamos alejados de la idolatría. Totalmente longe da idolatria. Totalmente lejos de la idolatría. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Primera de Corintios 10, 14. O 14. apóstolo Paulo fala. El apóstol Pablo habla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Portanto, Por tanto, foge da idolatria, foge. huye de la idolatría, huye. Vamos ler em 1 João capítulo 5, versículo 21.
Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardai-vos. Guardaos. Isto é, te separa dos ídolos. Esto es separarte de los ídolos. Fica longe. Queda-se lejos. Quédate lejos. Não tenha comunhão, contato. No tengas comunión, contacto. A idolatria La idolatría é abominação diante do Senhor. es abominación delante del Señor. Outro ponto muito importante. Otro punto muy importante, Os demônios agem por trás da idolatria. los demonios actúan detrás de la idolatría. Isto é, eles usam deste meio, desta forma, Ellos usan este medio, esta forma, para manter as pessoas enganadas. para mantener las personas engañadas. Veja bem o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20. Vea bien lo que dice 1 de Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20. 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Veja bem, o apóstolo Paulo já nos alertava sobre a influência, a ação diabólica. Vea bien, el apóstol Pablo ya nos alertaba sobre la influencia diabólica Por trás dos ídolos por detrás de los ídolos e das coisas santificadas e das coisas sacrificadas a eles. y de las cosas sacrificadas a ellos, Sejam comida, sea comida, velas velas ou outras coisas. u otras cosas. A Bíblia nos ensina La Biblia nos enseña para que nós não venhamos a cair no engano e no erro. para que no vengamos a caer en engaño, Nós outros não venhamos a cair no para engano. que nosotros no vengamos a caer en engaño. Eu quero falar sobre um ponto muito importante também. Yo quiero hablar sobre un punto muy importante también. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. La Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Precisamos levar muito a sério este texto. Necesitamos llevar muy serio este texto. Quero ler em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Quiero leer en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O texto deixa claro: El texto deja claro, os idólatras não entrarão no reino dos céus. los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Não é permitido entrar na presença de Deus No está permitido entrar a la presencia de Dios. aqueles que passaram uma vida inteira Aquellos que pasaron una vida entera ou morreram o murieron servindo a deuses falsos. sirviendo a dioses falsos. E a Bíblia chama isso de Y idolatria. la Biblia llama eso idolatría. Deus não divide a adoração. Dios no divide la adoración. Deus não divide a sua glória. Dios no divide su gloria. Não podemos adorar, servir a dois deuses. No podemos adorar, servir a dos A dioses. Bíblia é clara. La Biblia es clara. Ou serve a Deus O sirve a Dios ou não serve a Deus. o no sirve a Dios. Deus não divide. Deus não divide Dios no divide sua adoração. su adoración. Deus não divide a sua glória. Dios no divide su gloria. Deus não divide nada Dios no divide nada que seja dele, que pertence a ele. que pertenece a Él. Isto é, Deus quer que o seu povo lhe busque, Esto es, Dios quiere que su pueblo le busque, que o seu povo lhe ame. que su pueblo le ame. E essa busca, esse amor, Y esa búsqueda, ese amor, essa adoração, esa adoración, isso pertence a Deus eso pertenece a e Dios. somente a ele. Solamente a Él. E ele não divide. Y Él no E divide. ele não dá a outro. Y Él no da a otro. Porque toda a glória é dele. Porque toda es gloria de Él. Todo louvor pertence a ele. Todo, Alabanza. toda la alabanza le pertenece a Él. Toda adoração pertence a Deus. Toda adoración pertenece a Dios. Toda glória eternamente pertence ao Senhor. Toda gloria eternamente pertenece a Dios. E é por isso que Deus nos chama Y es por eso que Dios nos llama e nos dá a y oportunidade nos da la oportunidad de escutar a sua voz de escuchar su voz por meio da sua palavra. por medio de su palabra. Deus quer
te tirar do engano, Dios quiere te sacar do engano, sacarte del engaño, da mentira, de la mentira, da cegueira. de la ceguera. Se você se encontra nessa situação, Si usted se encuentra en esta situación, se você escutou a palavra de Deus si usted escuchó palabra de Dios e creu na palavra de y Deus cree en la palabra de Dios e que abriu teu coração neste momento y quieres abrir tu corazón en este momento e pedir para Deus te ensinar essa verdade, y para pedir- Deus te ensinar. y pedirle a Dios que Dios te enseñe la verdad. E a partir de agora você vai dar um passo novo em sua vida, Y a partir de ahora usted va a dar un paso nuevo en su vida, deixando de adorar falsos deuses dejando de adorar falsos dioses para adorar o único Deus verdadeiro, para adorar el único Dios verdadero, fiel, fiel, eterno, eterno, um Deus que não há outro igual a ele. un Dios que no hay otro igual a él, Deus que é espírito e verdade. Dios que es espíritu y verdad. Eu quero orar contigo neste momento. Yo quiero orar contigo en este momento. Amém. Amén. Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo de Dios, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, yo te agradezco por tu palabra, Señor, porque a tua palavra ela quebra correntes, porque tu palabra rompe corrientes. ela desfaz as armadilhas do diabo, Ella desarma las armaduras del diablo. ela traz luz onde havia escuridão Ella trae luz donde habría oscuridad. e ela liberta o homem, Y ella liberta al hombre, porque a verdade liberta, porque la verdad a liberta. verdade que vem de ti, Senhor, La verdad que viene de ti, Señor. em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Convence o coração da pessoa que está escutando essa mensagem. Convence el corazón de esta persona que está escuchando este mensaje. Traz luz, Trae luz, traz fé, trae fe, traz entendimento trae entendimiento sobre os perigos da idolatria, sobre los peligros de la idolatría, os males que a idolatria traz sobre a pessoa. los males que la idolatría trae sobre esta persona. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, seja livre sea libre toda obra do inimigo toda obra del enemigo no teu coração, de tu corazón, no teu de espírito, tu espíritu, na tua mente. de tu mente. Seja rompido em nome de Jesus. Será roto en el nombre de Jesús. Seja destruído para a glória de Deus. Será destruido en el nombre de Jesús. E que tu passe a crer Y que tú empieces a creer e a adorar somente ao Deus verdadeiro, y adorar solamente al Dios verdadero, ao Criador de todas as coisas, al creador de todas las cosas, que tem poder para escutar as tuas orações, que tiene poder para escuchar tus oraciones, tem poder para estender a mão e mudar a tua vida, tiene el poder para extender su mano y cambiar tu vida, tem poder, aleluia, para falar ao teu coração, tiene el poder para hablar a tu corazón, que vê todas as coisas que ve todas las cosas e te conhece na intimidade. y te conoce en la intimidad. Esse é o Deus verdadeiro. Ese es el Dios verdadero. Que o Senhor possa estar te abençoando. Que el Señor te esté bendiciendo Em nome de Jesus en el Cristo. nombre de Jesucristo. Assim eu oro. Así yo oro. Aleluia, amém, Senhor. Aleluya, amén. Aleluia. Deus é maravilhoso. Dios, aleluya, Dios es maravilloso. Creia no Evangelho. Cree en el Evangelio. O Evangelho liberta. El Evangelio liberta. Porque ele é o poder de Deus. Porque Él es el poder de Dios. Que transforma a nossa mente. Que cambia nuestra mente. Transforma o nosso coração. Transforma nuestro corazón. E nos dá a vida verdadeira. Que nos da vida verdadera. Que Deus esteja te abençoando. Que Dios te esté bendiciendo. Estaremos aqui na próxima quarta-feira. Estaremos aquí el próximo miércoles. Santo, Santo